Vamos a dar un repaso general en lo que habíamos visto el día de ayer, de manera súper sencilla. Esta vez les he aumentado algunos gráficos más para que pueda quedar la idea mucho más clara. He visto que el día de ayer, según sus comentarios, no ha quedado del todo claro, ¿no? Esta parte. Entonces quisiera hacer un poco de énfasis, como les decía, ¿ya? En realidad, chicos, cuando hablamos del generador, hablamos de una máquina eléctrica, como les decía, ¿ya? Nosotros en la parte del estator y en la parte externa, entonces vamos a tener o vamos a presentar, en especial en los motores pequeñitos, en los de corriente continua, vamos a tener un campo magnético, ¿ya? Nosotros recuerden que necesitamos de ese campo magnético para que en esta espira central, cuando se mueva, según la ley de Lenz, aparezca un nivel de tensión. Ya. Entonces, cuando hablamos del rotor, nos referimos a esta masa polar externa que nosotros tenemos en nuestro generador. ¿Sí? A ver, viendo un poquito más detallado, les puedo decir que en los motores grandes o en los generadores grandes, en esos que se encuentran en las subestaciones o en los generadores, tenemos un bobinado dentro de lo que es el estator, ¿no? O inducido de este tipo, pero son enormes, ¿no? Una persona puede caber aquí dentro. En cambio, los generadores pequeños con los que nosotros contamos, nosotros podemos encontrar este tipo de masa polar, ¿no? Con un imán interno, donde nosotros vamos a encontrar un polo norte y un polo sur. Es necesaria esa disposición polar para que la energía eléctrica pueda ser generada de alguna manera. Habíamos visto que en el inductor íbamos a nosotros encontrar un bobinado. Ese bobinado está dispuesto de tal manera que cuando los carbones tengan contacto con este colector, se pueda cerrar un circuito, ¿ya? Aquí están las escobillas o carboncillos, ¿no? Los que van en contacto directo con el conector. Bien, dentro de los principios de inducción magnética, yo les había dicho que donde existe un conductor por el cual atraviesa una corriente continua, se crea un campo magnético, ¿ya? Este campo magnético tiende a ser uniforme, tal y como habíamos visto en la masa polar, ¿no? Entonces, en las bobinas de los generadores grandes que existen en las generadoras eléctricas, las bobinas se disponen de esta manera y van arrolladas a esta masa de hierro, ¿sí? De la que está construida nuestro motor o generador. Sin embargo, la disposición del campo magnético, si se fijan, tiene esta forma y si la comparamos con la de un imán, tiende a ser la misma de un imán. De hecho, entonces, esas bobinas que se encuentran dentro del estator del generador van a llegar a cumplir la misma función que un imán en corriente continua. Y es por eso que nosotros podemos decir que en la parte externa, si se fijan aquí, en cada una de estas bobinas que nosotros tenemos un campo magnético a su alrededor, así como pueden ver, ¿no? Les he marcado con rojito una B y cada una tiene su propio campo de acción de campo magnético, ¿sí? En algún momento el campo magnético entre ellos tiende a interceptarse, ¿no? Y en algunos lugares el campo magnético es menor, como pueden ver, ¿ya? Entonces, como les decía, si ustedes pueden ver esta circunferencia o esta disposición de bobinas dentro de la circunferencia del generador, ¿sí? No están los tres juntitos, ¿ya? Están separados eléctricamente hablando por un ángulo. Recuerden que toda circunferencia geométricamente hablando tiene un ángulo de 360 grados. Si 360 yo divido entre 3, para hacer una distribución equitativa, me llega a salir el resultado de 120 grados. Por lo tanto, la primera bobina yo la voy a situar por la parte de acá, en un punto donde yo voy a considerar inicial, en un grado 0, ¿sí? Mi parte inicial, grado 0.
La siguiente la sitúo a 120 grados en ángulo y la próxima a 120. Pero si sumo 120 más 120, tengo 240. Más los 120 restantes, tengo los 360 que vuelven a ser igual que mi ángulo inicial. Es por eso que ustedes, como les decía, pueden ver este sistema trifásico desde generación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Lenz? La ley de Lenz nos dice que todo conductor que es cortado o que corte un campo magnético de forma transversal, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a generar en sus espiras internas una corriente. Entonces, si se fijan, el rotor al moverse, ¿qué está haciendo? Está cortando esas líneas de campo magnético que se iban generando de forma cilíndrica, ¿no? Entonces, si las está cortando, yo puedo afirmar que ya tengo una corriente ahí, ¿sí? Como podemos ver en el siguiente gráfico, tal vez se ve de manera mucho más clara, ¿sí? Dentro yo tengo un bobinado, ¿sí? Que puede asemejarse a una espira, que se está moviendo dentro de un campo magnético uniforme, ¿no? Como un imán donde tengo un polo norte y un polo sur. ¿Ya? Entonces, si yo hago mover en un sentido, como si se fijan, la corriente eléctrica va a girar también o va a aparecer o se va a generar en un sentido y va a provocar esta circulación de corriente. En este caso yo lo he conectado a un foco directamente para poder verificar que existe ese sentido de circulación de corriente. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos en cuenta o vemos esta parte de la espira, solo una puntita, podemos ver que en algún momento determinado se acerca más a un polo y en otro momento está alejado si nosotros tomamos referencia de un solo polo. Y en función de eso, la corriente va a ir circulando, ¿sí? De esta manera, ¿no? Si nosotros vemos el rotor de esta manera, podemos decir, mientras más cerca está de un polo, ¿sí? Toma valores de tensión o corriente negativas y cuando está más cerca del otro polo va a ir a tomar valores positivos. Y es así como se dibujaría, ¿no? Este ciclo. No sé si ha quedado más claro, chicos, esta vez la explicación. Sí, he visto que todavía tenían algunas confusiones. Estos ciclos, ¿sí? Se dice ciclo a una serie o a un conjunto de sucesos que van a ocurrir en un tiempo determinado, pero que se van a repetir, ¿ok? Entonces, si nuestra bobina va a empezar en un ángulo cero y va a dar una vuelta a 360 grados durante mucho tiempo, una sola de esas vueltas yo denomino un ciclo. Ese ciclo va a dibujarme una onda en mi gráfico cartesiano, ¿verdad? Entonces, cuando mi bobina o espira de toda esta vuelta, me va a dibujar toda esta función, habíamos visto, ¿sí? Según los grados por los que va a ir atravesando mi bobina, ¿sí? Ese es un ciclo. Yo les decía también que esto va muy ligado con lo que es la frecuencia. Justamente uno de sus compañeros ayer en el chat me hablaba de una pregunta muy interesante, ¿no? Me decía, entonces yo puedo alterar la frecuencia, me decía. Y yo le decía, sí, lo revisaremos el día de mañana. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La frecuencia es una fórmula que va relacionada con el periodo de tiempo y el periodo en realidad es el tiempo en el que se realizaría un ciclo. ¿Sí? En este caso nosotros podemos decir que aquí tengo un periodo donde se realiza uno de mis ciclos. ¿Ok? La frecuencia en Bolivia son de 50 Hz. ¿Ya? En ese caso yo puedo decir que tengo solo una onda o tengo 50 ondas, mejor dicho, en un segundo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el periodo es de 0,02 milisegundos. ¿Ya? Reemplazando esta fórmula nada más. Entonces, si yo hablo de frecuencias eléctricas más grandes, de hecho, esa es nuestra misión en esta materia, poder alterar la frecuencia, ¿ya?
Pero para poder realizar esa alteración de frecuencia, nosotros tenemos que aprender a realizar todos estos cálculos de una manera especial, ¿no? Con unos números muy interesantes, de los cuales vamos a hablar hoy, los cuales son los fasores, ¿ya? Entonces, claro que puedo alterar la frecuencia. A mayor frecuencia, como ustedes pueden ver, voy a tener más cantidad de ciclos dibujados en un periodo cortito de tiempo. Entonces, en este gráfico de acá, de la derecha, yo puedo decir que esta onda tiene una frecuencia mayor que esta onda solita. Mientras más crezca la frecuencia, van a haber muchas más onditas. ¿Ok? No sé si ha quedado claro hasta aquí, chicos, entonces. Sí puedo alterar la frecuencia. ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez que tengan hasta aquí? No se queden callados. Les aconsejo, chicos. Inge, una consulta. ¿Cómo Buenos estás? días. Dime. Te escucho, te escucho. Inge, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Una consulta. Mientras más frecuencia, ¿el motor gira más o es más lento? Claro, ¿Varía mucho con la velocidad? claro. Aquí si tú te fijas en la fórmula segunda, dice que la frecuencia también es referente a la velocidad de giro del motor o del generador, ¿no? Donde tú tienes aquí la frecuencia angular o la velocidad angular de giro del rotor dividida entre 2pi. Eso significa que tienes una relación directa. Mientras mayor frecuencia necesites, más rápido va a tener que estar girando el rotor de tu generador. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Nosotros entonces podemos deducir o podemos interpretar estas fórmulas matemáticas para aplicarlas de una manera más precisa en nuestros cálculos y nuestros razonamientos, ¿sí? Recuerden, cuando un número está multiplicando o está en la parte superior de la igualdad, es una relación directa. Eso significa que se afectan, ¿no? Si crece un valor, crece también el otro del otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿no hay más dudas hasta acá? ¿Eso ha quedado muy claro? Nadie dice nada. Perfecto. Tienen el chat también, chicos, por si acaso. Como les decía entonces, nosotros no tenemos solo una bobina. Si bien hemos hecho el análisis y el estudio con solo una bobina, como en este caso, en el sistema trifásico habíamos visto que no tenemos solo una bobina dentro del generador, sino tenemos tres. Y gracias a esas tres, nosotros vamos a ver que tenemos una distribución sinusoidal trifásica, ¿no? Si se dan cuenta, como el campo magnético y las espiras no van a cortocircuitarse en el mismo tiempo, cada una de las fases va a tener ese desfase angular eléctrico, o sea, va a empezar en una parte de nuestro gráfico diferente, no van a empezar las tres juntitas. Van a tener los mismos valores de corriente, van a tener los mismos valores de tensión, pero no van a tener los mismos valores angulares. Entonces, son hermanitos, ¿no? Son todos diferentes, no son gemelitos, ¿ya? Vamos a continuar entonces con fasores. Nosotros habíamos visto que dentro de esta circunferencia que tenemos acá, en nuestro gráfico, por así decirlo, en nuestro generador, ¿sí? Cuando nuestra espira va dando una vuelta, va dibujándonos esta onda en el plano cartesiano a medida que se mueve. Ese movimiento nosotros lo podemos representar por medio de lo que son los números fasores, ¿ya? O números complejos también denominados. Estos números complejos les decía que interactúan con una parte real y una parte imaginaria. Hacía referencia a que ustedes tenían interacción en el cine con una pantalla virtual. No sé si alguien ha visto la película del Rey León que ha salido en 3D, creo que la mayoría, ¿no? Entonces, nosotros estábamos presentes de forma real en el cine, estábamos interactuando con todas esas imágenes que nos venían cerca, pero no las podíamos tocar, ¿sí? Es más o menos la relación que podemos hacer con la parte imaginaria que convive con la parte real en estos números complejos.
veremos un ejemplo de forma aplicativa, ¿ok? Vamos a dejar de compartir un rato esta pantalla y vamos a compartir otra. Denme un segundito, eso es. ¿Ya? Espero que tengan sus lapiceritos para apuntar. Entonces, en esta parte, como les digo, yo puedo representar, como ven en mi pantalla, ese vector o es un punto específico de toda esa rotación. Y le voy a denominar Z en valor absoluto o R, ¿ok? A ese punto específico. Ese punto específico de número complejo va a estar compuesto por una longitud en el eje de coordenadas Y o eje imaginario. En este caso yo le voy a llamar B sub 1, ¿ya? O B. Va a depender mucho de Z. Entonces también voy a tener una componente de número real. Esta va a denominarse A1, ¿ya? Entonces, vemos que A1 se encuentra en el eje de las X o en la componente de los números reales. Y B se encuentra en el eje imaginario o eje Y. Por lo tanto, yo puedo escribir o describir, expresar ese número complejo en coordenadas denominadas cartesianas, ¿ya? Donde yo voy a decir que Z va a ser igual a, ¿sí? A la parte real, a 1 en este caso, porque mi número es Z1, lo he identificado así, más B, que pertenece al número complejo 1, que debe ir multiplicado por el número imaginario. En este caso yo lo he multiplicado por J. A ver, veremos esto en diapositivas. ¿Por qué estoy multiplicando por J si habíamos hablado de un número imaginario I? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? En la siguiente diapositiva podemos ver que I para nosotros es una unidad imaginaria que va a acompañar al número complejo, en especial al imaginario, ¿ya? Sin embargo, dice que Euler o los matemáticos, cuando han ido realizando cálculos, han visto que I, al manejar números en circuitos eléctricos, podía ser confundido con la abreviación de la corriente. Por lo tanto, nosotros podemos decir que o podemos manejar para evitar esa pequeña confusión por J. Por lo tanto, han creado esta igualdad, donde I era igual a J y ese número era igual a raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Si nosotros hacemos operaciones matemáticas, porque I o J es un número matemático, nosotros podemos hacer operaciones matemáticas, ¿no? Si elevamos a cero, recuerden que todo número elevado a cero es igual a 1, ¿no? Entonces vemos que estamos pudiendo hacer nosotros esas operaciones matemáticas. Si lo elevamos a 1 como normalmente se presenta, entonces vemos que es igual al mismo número. Si lo elevamos al cuadrado, si nosotros elevamos una raíz cuadrática al cuadrado, sale todo el número que se encuentra dentro, incluido el signo, ¿verdad? Entonces tenemos una igualdad de menos 1. Sin embargo, cuando nosotros lo elevamos al cubo, multiplicaríamos ese menos 1 por una i más y nos sale menos 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces vemos que esta i o j, como nosotros la vamos a manejar, ¿sí? Es un número imaginario, es una unidad y se pueden hacer operaciones matemáticas. En algún momento nosotros vamos a hacer operaciones matemáticas con él, ¿ok? Por el momento va a acompañar a la parte imaginaria compleja. Entonces, como les decía, nosotros vemos que este número, dejaremos de compartir esa pantalla y vámonos a nuestra parte práctica, ¿sí? Está acompañando. Es por eso que nosotros en este punto estamos usando J y no estamos usando I. ¿Ha quedado claro? Esta J está reemplazando a la I. ¿Por qué? Porque son la misma. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos análisis de mallas o analicemos la corriente, no la confundamos con la corriente. ¿Sí? Perfecto. Entonces sigamos. A ver, daremos un ejemplo de número complejo. Nosotros
Hemos visto que ese tipo de coordenadas se denomina cartesianas, ¿sí? También se denominan, reciben la denominación especial de, perdón, de binómica, ¿ok? Pero la vamos a conocer o lo vamos a manejar más como cartesiana. Bien, para nuestro ejemplo, entonces yo voy a asumir que Z1, ¿sí? Para mí va a ser un número igual a 2 más 3J. A ver, entonces para identificar yo sus componentes, tanto real como imaginaria, voy a separarlos, ¿no? Donde el componente real, si se fijan, es el que está solito, sería el 2, y el componente imaginario B1 va a ser igual a 3. En este caso, el hecho de que esté acompañado por la J me ayuda a identificar con mayor facilidad el número imaginario, ¿ok? A ver, practicaremos un poquito con ustedes, ¿sí? Ya tengo un número imaginario Z1. Voy a crear otro. Recuerden que nada puede ocupar el mismo espacio en el universo. Por lo tanto, el siguiente número va a recibir una denominación diferente. Va a ser Z2. A ver, si yo asumo que Z2 puede ser igual a un número, a ver cuánto. Ya, un 7 menos J. Y tengo que también identificar sus componentes. ¿Cuál va a ser el número real? A2 va a ser el número real. Según lo que han entendido, ¿a cuánto equivale ese número real? ¿Quién quiere puntitos extras? ¿Dónde están? 7 Inge. 7. Muy bien, su compañero. ¿Quién era? ¿Amílcar o Alex Sola? Los dos han activado micrófono. Milcar, yo he Amílcar, sido Amílcar. Inge. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Ve? Están atentos, muy bien. Entonces, este Nos número, puedes poner a los dos, Pedro, la nota, Inge. no, pues al que ha participado. Si hubieran dicho los dos a coro, a los dos, pues la próxima, váyanse alistando. Muy bien, entonces la parte real A2 de este número complejo 7 menos J va a ser 7. Perfecto. A ver, otra oportunidad de participación. ¿Cuánto va a ser el número imaginario? En este caso, en el número Z2. Vamos, vamos, por más puntitos. ¿Quién se anima? El menos J Inge. El menos J al Sí, ¿cuánto, exponente cuánto va a ser cero el número? El número. Muy bien. es menos 1. Menos 7. Johnny Fernández dice que es -1. Claro que es -1. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de álgebra en colegio, el número que no se veía escrito, que acompañaba una ¡Ay! siempre era 1, ¿verdad? Y en este caso nosotros tenemos que destacar el signo. No se olviden de sus signos, ¿sí? Entonces, evidentemente, para la parte imaginaria, en este caso del número es B2 igual a -1. Muy bien, chicos, creo que han tenido una participación excelente y hasta aquí se ha entendido. ¿Se han dado cuenta que esta parte es facilita? ¿Sí? No se preocupen los que no tienen puntitos, vamos a seguir participando, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a interpretar todos los valores y algunas magnitudes también, tales como la tensión y la corriente, las vamos a ir expresando en este tipo de números complejos antes de empezar a hacer cálculos. ¿Ok? Ok, he detenido la pantalla, vamos a continuar. Nosotros hemos conocido también otro tipo de valores, ¿sí? Cuando hablamos de las resistencias en corriente eléctrica continua, hemos visto nosotros que usábamos la resistencia como un valor entero. Por lo tanto, cuando nosotros queremos representar como una impedancia, se representa solo como un número real, si se dan cuenta. No tiene una parte o un componente imaginario, ¿sí? Es un número entero la resistencia para nuestros cálculos. Siempre hemos visto como un número entero.
Y cuando la corriente circula, la corriente alterna circula a través de él, ¿sí? Vemos que tanto la tensión como la corriente que circulan en ese punto donde está la resistencia se encuentran en fase, por así decirlo, ¿ya? O sea, están juntitos, empiezan juntitos y terminan juntitos, ¿sí? Como se ve aquí de manera vectorial. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos ya de conexión de motores, conexión de transformadores, estamos viendo que estas tienen bobinas, ¿sí? Si bien la bobina tiene una parte resistiva, también tiene una parte inductiva. Esa inductancia, les decía, es la que consume esa potencia eléctrica reactiva, ¿no ve? O la espuma de la cerveza, ¿ya? ¿Y cómo se ve? Vemos que ya la inductancia, la parte específica de la inductancia, como pueden ver en la fórmula, es en realidad un número de tipo complejo, donde si ustedes pueden ver, no tiene una parte real, es puramente imaginario. Por eso le gusta consumir la espuma de la cerveza, ¿no? La espuma de la cerveza tampoco es algo que podamos tocar netamente. Pero cuando la corriente eléctrica alterna atraviesa esa bobina, ¿sí? Si se fijan, el hecho de que esté atravesando esta bobina y que consuma esa potencia reactiva hace que entre la tensión y la corriente haya un desfase angular. Ese desfase angular nos va a llevar a ver una tensión o intensidad retrasada con respecto a la tensión. Si nosotros vemos esto de manera vectorial, vemos que primero empieza la tensión, pero tiene un retraso la corriente de 90 grados, ¿sí? Es por eso que el vector está yendo hacia abajo, ¿sí? De 90. Entonces, está alterando la corriente, ¿verdad? En unos momentos más vamos a ver, veremos mejor el ejemplo, ¿no? A ver, veremos. ¿Cómo entonces vamos a saber cuánto tiene en número esta impedancia? A ver, veremos. Dejaremos un ratito de compartir pantalla y vamos a compartir este otro. ¿Dónde está? Denme un segundito. Entonces, si se fijan, cada uno de nuestros componentes va a alterar de una manera diferente esta determinación, ¿no? O esta posición, la posición en la que va a irse desplazando tanto corriente como tensión. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Aquí está, perfecto. Donde ya he dibujado mi bobina, ¿sí? Y sé que esa bobina tiene una impedancia específica que está representada por el número complejo ZL de impedancia, ¿sí? Abreviado en inglés, donde esta va a equivaler a J multiplicada por W por la inductancia, ¿sí? Si nosotros recordamos, vamos a identificar qué significa cada uno. L es el valor de mi impedancia o de mi bobina. J o I es mi número imaginario. Pero ¿quién es esta W? Su compañero nos decía, entonces yo puedo modificar un circuito eléctrico a través de la frecuencia, y yo le decía que sí. Pero para que un circuito entero funcione correctamente, ese circuito debe estar a una sola frecuencia, ¿ok? Y evidentemente este W nos habla de la frecuencia. En este caso, yo voy a considerar por el momento frecuencia constante. Por lo tanto, voy a considerar ese W en cálculos igual a 1, ¿ok? Recuerden, este W que aparece en mi fórmula con las impedancias es igual a mi frecuencia. En este caso, estoy considerando frecuencia constante en todo mi sistema, por eso no la considero como un número en especial. Pero más adelante, cuando nosotros hagamos ejercicios haciendo variar la frecuencia, nosotros vamos a ver este número de una manera o multiplicado con una manera diferente, ¿no? Lo mismo va a ir a pasar con el capacitor, pero por el momento no vamos a hablar del capacitor. Le vamos a dar 5 segundos. Veremos un ejemplo primero
con la inductancia, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber si L equivale para mí o mi inductancia equivale a 3 henrios, porque recuerden que las inductancias se denominan en henrios, ¿sí? Como ejemplo. Entonces, ¿cuánto va a ser ZL o la impedancia de mi bobina? ZL reemplazando valores, como habíamos visto, entonces va a ser igual a 3 multiplicado por 1 de la frecuencia porque es constante, entonces 3, directamente multiplicado por J. ¿Se dan cuenta qué sencillo? ¿Sí? En este caso, cuando mi frecuencia es constante, asumo directamente que es 1 y el valor de mi inductancia va a ir a multiplicarse directamente por la J. Y ahora podemos ver tal vez de manera mucho más clara que toda la componente inductiva que yo tengo es de tipo imaginaria. ¿Sí? Perfecto. Ahora veremos qué pasa, como les decía, con el capacitor. ¿Sí? Es el último que nos faltaba, ¿ya? Antes de ir a tocar lo que es corriente y tensión, que vamos a ver el día de mañana. En la capacitancia nosotros tenemos este tipo de circuito, ¿ya? Y también, si ustedes se dan cuenta, en el número complejo tenemos un componente netamente. ¿Mm? Por favor, apaguen sus micrófonos, chicos. ¿Ya? Perfecto. Como decimos, en la componente compleja, nosotros de este número vamos a verificar pues que es completamente imaginaria también. Y este capacitor, al ser conectado en la corriente eléctrica alterna, también provoca un desfase entre la corriente y la tensión. Pero en este caso ya no existe ese retraso, por así decirlo, sino que existe un adelanto, o sea, la corriente va primero, ¿sí? Eso sucede cuando cuando la corriente alterna atraviesa un capacitor. Entonces, vectorialmente hablando, podemos ver que la corriente anticipa el paso de la tensión en 90 grados. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar o vamos a ir a dar un ejemplo de la parte capacitiva, podemos ver que simplemente vamos a ir a reemplazar también en esta formulita, ¿no? Espero que se estén anotando. De todas maneras, les voy a enviar en PDF. Si mi capacitancia es igual a 2, en este caso, ¿qué va a ir a suceder? ¿Sí? La Z capacitiva, como siempre, recuerden, mi frecuencia en este caso es constante. Va a ser igual a 1 para mí por el momento. Por lo tanto, voy a tener un medio dividido entre J, ¿sí? Pero aquí hay un detalle. Este J era un número y es un número imaginario. Debería ir multiplicado al 2, pero cuando hacemos operaciones matemáticas de números complejos, quizá alguno de ustedes ya ha hecho división, ¿sí? Tenemos que multiplicar por el conjugado para que éste pueda subir al numerador. O en palabras más sencillas, el J va a subir, ¿sí? Donde está el 1, con un signo negativo. Quizás de alguna manera ahorita se vea esto un poquito complejo. Vamos a explicar de manera más detallada eso haciendo cálculos, ¿sí? Entonces, si divido un medio va a ser igual a 0.5, en este caso J, pero no se olviden del signo negativo, ¿no? En este caso no me quedaba mucho espacio. Sería igual el Z capacitivo a menos 0.5 J, ¿sí? ¿Qué les ha parecido, chicos? ¿Se ha entendido hasta aquí la aplicación de lo que son los números imaginarios en nuestro circuito eléctrico de corriente alterna? ¿Ha quedado mucho más claro que ayer? No se olviden que es bueno que me vayan comunicando sus dudas, ¿no? Ayer he visto muchas dudas de ustedes en el chat, entonces es por eso que hemos aclarado algunas situaciones el día de hoy. Sin embargo, sería muy positivo que todos ustedes puedan expresarse ahora que estamos en reunión para que no se queden con la duda. No sé si alguien tiene una duda o tal vez quiere aportar algo.
¿Sí? ¿O ha quedado todo completamente claro? ¿Nadie? Ya. Perfecto, chicos. Entonces, si esta parte ha quedado completamente clara, van a tener una pequeña misión el día de hoy, ¿ya? Van a hallar el número complejo y van a escribir el resultado, ya sea preferiría que sea por Classroom, sin embargo, si gustan, van a hacerlo por el grupo de WhatsApp, ¿no? Les voy a subir esta clase como tarea, dejándoles un espacio para que ustedes puedan escribir el número complejo. Les voy a dar un valor específico para lo que es la inductancia y otro valor específico para la capacitancia. Y ustedes me van a determinar el número complejo, ¿ok? En unos segundos les voy a subir esta videograbación y también les voy a subir los números para que puedan realizar esa actividad. ¿Perfecto? ¿Les parece bien? Sí, les voy a subir en una fotito entonces. ¿Ok? Está bien, Lice. Felicidades a los que han ganado puntos hoy día. Ya los tengo anotados, ya he llamado lista, no se preocupen. Nos vemos mañana. Si tienen todavía dudas, ya saben, estoy pendiente hasta las 10. Se los subiré primero estito y su tareita. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos. Chao, chao.